Muy bien, muy buenas tardes a todas y todos que nos escuchan y que nos ven. Tuvimos un pequeño problema con el audio, pero voy a hacer como la tecla SAP de ellos. Ellos dijeron lo siguiente: muchas gracias, Ricardo Abramovay. Muchas gracias, Rosisca das de Oliveira. Muchas gracias, Joaquín Falcão. Ustedes agrandan la conclusión de nuestro encuentro con la participación de personas tan ilustradas como ustedes, personas tan generosas de compartir sus conocimientos, sus saberes con los más de 20,000 inscritos en nuestro FIS Week, que hoy con este panel termina. Fue una semana de gran vibración, de gran discusión, de contenidos. Fue una contribución enorme que todos nosotros dimos para la mejor calidad de la asistencia médica y hospitalaria en Brasil. Hemos traído a personas especialistas en las diversas áreas de conocimiento, no solo del área de la salud, sino también de la economía, de la comunicación, del transporte, de la logística, del sector minorista, de todos los segmentos de la economía y de la sociedad para compartir con nosotros sus experiencias que puedan incorporarse al sector de la salud para mejorar de manera importante lo que interesa, que es el acceso. El acceso es siempre lo que queremos discutir, cómo asegurar el acceso de la población brasileña de manera a poder ser ecuánime en los servicios médicos y hospitalarios de la salud. Entonces, esta semana yo quisiera reafirmar nuestro homenaje de FIS a los profesionales de salud que durante la pandemia se dedicaron con tanta intensidad al cuidado de sus pacientes y entornos a veces muy hostiles y con dificultad de equipos de protección personal y que expusieron sus vidas para proteger a las nuestras. Como médico, tengo mucho orgullo de mis colegas que estaban allá al frente asistiendo a la población, no solo los médicos, los enfermeros, los técnicos de enfermería, los psicólogos, los nutriólogos, los farmacéuticos, los fisioterapeutas, los recepcionistas, los asistentes, los que llevan las camillas, que son importantísimos, los conductores de ambulancia, que contribuyeron de manera decisiva para que pudiéramos en el tiempo oportuno acoger a los pacientes que tanto necesitaban cuidados. Muchas gracias a todos las personas que trabajaron durante la pandemia en los supermercados, en los camiones de la basura, recogiendo la basura de los hogares, de los hospitales, en las farmacias, los repartidores de comida en las casas, de productos que nos permitieron durante el momento de más contaminación, nos permitieron recibir en nuestros hogares una comida calentica. Y ahora entonces quiero agradecerles e iniciar el encuentro de hoy agradeciendo esta semana de FIS, no sin antes de agradecer las decenas de jóvenes que están ahí en las bambalinas sin que se vean sus caras en los vídeos, pero que están trabajando todos los días para que FIS Week fuera todo un éxito esta semana. Al equipo de FIS, yo les aplaudo de pie. Yo quisiera presentarles a ustedes nuestros grandes invitados de cierre para hacer las clausuras de este encuentro. La profesora, entonces, Racisca de Oliveira, una querida amiga de gran calidad intelectual, moral, humanística, miembro de la Academia Brasileña de Letras, escritora reconocida. Es una persona y una personalidad única que merece nuestro respeto, nuestra admiración y en especial mis gracias, muchas gracias, Rosisca de Oliveira. Y está aquí con nosotros también el profesor Joaquín Falcão, que es este carioca de Olinda, que dice que es cariocamente olidense, que
nació en Río, pero su alma, su historia está en Pernambuco, sobre todo en la ciudad de Olinda, en donde vive en un puente aéreo. Y encontré que me he enterado que durante el carnaval él fundó uno de estos grupos de carnaval de Olinda y es una persona extraordinaria que tiene un contenido intelectual de altísima reputación, gran escritor y miembro de la Academia Brasileña de Letras. Y por fin, no menos importante, el profesor Ricardo Abramovay, que es un economista que tiene como particularidad ser un hombre contemporáneo que respeta a la sociedad desde el punto de vista de que siempre está buscando medios de responsabilidad social por la economía. Muchas gracias, profesor, gran profesor de la Universidad de Sao Paulo. Muchas gracias, profesor Ricardo Abramovay. Muchas gracias, profesora Rosisca de Oliveira. Muchas gracias, profesor Joaquín Falcão. Iniciamos este encuentro hablando del desafío ético de compatibilizar la economía, la ciencia y el humanismo con el profesor Joaquín Falcão. Le paso la palabra, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Felicidades por la iniciativa. José es un líder en la profesión y en las instituciones médicas y de enseñanza médica en Brasil. Nuestro tema aquí es ciencia, ética y humanidad. Y Ricardo Abramovay es una especie rara porque es un economista de humanidades, es un economista humano, no tiene nada que ver con las ortodoxias financieras que nos hicieron llegar a donde estamos, de manera que es un gusto estar aquí al lado de Ricardo y Rosisca, que es mi colega de toda la vida de ABL y que es un gran nombre en las posiciones éticas que nosotros tenemos que seguir en la sociedad. Así que me quedó el tema de la ciencia y cómo es que se une ciencia, ética y humanidades. Y lo voy a hacer de manera muy corta. Y yo tengo un mensaje. Y este mensaje es el que quiero transmitirles. Cada civilización, y nosotros estamos en la civilización del siglo XXI, nuestro conjunto que ya tiene algunos siglos, que tiene un objetivo. Roma, voy a empezar un poco lejos en el tiempo, pero es muy rápido. En Roma el objetivo era la conquista territorial a través de los ejércitos, entonces era con el ejército de Roma. Entonces, y los griegos, el objetivo de la civilización griega era el arte, la filosofía, entender el ser humano. Y después los fenicios, cuyo objetivo era el comercio, expandir a través de los mares la comercialización. ¿Y cuál es el objetivo de la civilización actual? La civilización actual, y esto es tener más vida, más salud, más riqueza, más bienestar y más justicia. Pero nosotros queremos alcanzar estos objetivos de salud, justicia y riqueza de manera diferente de los demás. No es por medio de los ejércitos ni la expansión del comercio, sino por el conocimiento científico. No es
a través de Dios, por las religiones, y lo que nos caracteriza es utilizar el conocimiento científico para conquistar nuestros objetivos de vivir más, vivir mejor y de manera más justa. Esto es lo primero. La ciencia es el instrumento de la civilización actual, los instrumentos de la civilización actual, y lo vemos recientemente en dos ocasiones que requieren de la ciencia, y la ciencia tiene dos episodios dramáticos de la civilización. No es un país u otro, ni siquiera un sector del mundo. Es el tema del medio ambiente que nos afecta a todos, y nosotros vemos en Glasgow algo que traspasa la civilización, y o nos unimos en esto y todos sufren, y el esfuerzo sobre el combate al coronavirus, al COVID, son dos retos dramáticos para la salud y la riqueza, y tenemos que hacer frente a eso con conocimiento científico. Y vemos como la justicia hoy es aplicar la ciencia a todos. Es eso lo que es la justicia hoy. Y prorrogar la vida es algo para todos, mediante el combate a las pandemias, los efectos invernaderos, las condiciones climáticas, de manera que nosotros vivimos en una época en que o avanzamos con la ciencia o no vamos a sobrevivir. Y en esto, la salud y la medicina tienen una importancia clave. Es lo que estamos viendo aquí. Y la Constitución, y lo digo desde mi área como jurista, y como la Constitución delega a la ciencia, ve lo que hay que hacer. Entonces hay una delegación constitucional, y constitucional es actuar según la ciencia. Este es el primer mensaje que quiero dejarles. Los desafíos civilizatorios que tenemos requiere del conocimiento científico, casi como una emergencia científica. Y esto afecta a los profesionales de la salud, los estudiantes. Yo soy parte de la Fundación de Cáncer creada por Marcos Moraes, en que actuamos en el intento de solucionar esta otra característica de nuestras épocas, que es el cáncer, que hoy día se disemina. Y entonces yo he hablado de salud y de vida y de justicia, pero no hablé de ética. Y es ahora que quiero hablar de eso. Y al empezar a hablar de ética, yo voy a diseñar aquí mi propuesta. Y hasta ahora he hablado de temas más globales, en donde Brasil trata de eludirlo de la manera que puede. Y ahora, como me gusta decir,
Yo voy a empapar los pies de la realidad brasileña y lo voy a hacer a través del tema del medio ambiente y del tema de la medicina y el medio ambiente. Es evidente que esta agenda de los cambios climáticos es una agenda global y se está muy insertado también el tema de la Amazonía, del bioma amazónico. Y si yo entonces empapo los pies de la realidad brasileña, Y en la realidad específica de Río de Janeiro, en la importancia de Amazonia representa gran emergencia, es el bioma de la Mata Atlántica, que es donde vivimos, en donde vive gran parte de la población brasileña. Y no le estamos dando la debida importancia a la protección del bioma de la Mata Atlántica. Un joven secretario de Río, que fue mi alumno, y él me llamó la atención porque él es el secretario del medio ambiente y él me dijo, mira, Joaquín, el tema del medio ambiente es el tema de las favelas para mí, es el tema de las áreas degradadas, es el tema de las comunidades sin alcantarillado, sin agua. La Amazonía está muy bien, gracias, pero nuestra agenda urgente es la salud, es el conocimiento científico en el lugar en el cual vivimos y no le estamos dándole la debida importancia a toda esa urgencia. Ese es el problema básico y yo le dije que iba a hablar de ética porque la ética de la democracia es que todos seamos iguales. Esa es nuestra ética, iguales en las desigualdades, pero en la salud no puede haber desigualdad. En la justicia no puede tener desigualdades. Mi tema, y ahí ya se han dado cuenta que puedo estar uniendo aquí ciencia, ética con humanidades. La ética de la humanidad en el Brasil hoy es luchar contra la desigualdad, principalmente en el campo de la salud. Es lo que hemos visto en los resultados sobre cuáles fueron las principales víctimas de la pandemia. El medio ambiente, que tanto nos preocupa, no es el medio ambiente que está lejos de nosotros. O sea, creo que necesitamos de medicina ambiental de urgencia para aquellos que son menos favorecidos en el Brasil. Esa es la cuestión aquí, una medicina ambiental de urgencia. ¿Y por qué digo ambiental? ¿Y por qué digo de urgencia? Bueno, ambiental porque gran parte durante la pandemia en los últimos años había un área de crecimiento, o sea, de destrucción del bioma, de la mata atlántica. Bueno, eso fue más o menos a la orden de 20% más. Ese es nuestro problema. Y aquí tenemos que prestar atención, porque las enfermedades provienen de falta de alcantarillado, de falta de espacio, de una demografía que es ingrata. Y las enfermedades, sabemos muy bien, difteria, subnutrición, problemas de piel.
Y todos ellos son problemas ambientales que son causados por el medio ambiente y la conformación por parte de las ciudades y de nuestro desarrollo. Tan es así que la humanidad para mí y la ética no son eso. O sea, sería cómo a través de la ciencia y de la justicia hacer frente a ese problema que es una prioridad para nosotros. Por lo tanto, ese es mi planteamiento aquí. Claro que hay algunas iniciativas por parte de la sociedad civil que defiende la Mata Atlántica, que también defiende el bioma de la Mata Atlántica. Sin embargo, eso aún no se ha transformado en una prioridad de salud para los menos favorecidos. Enfermedades cutáneas. Un alumno subnutrido, su desempeño su desempeño intelectual escolar es muy inferior. No hay un programa científico de mediano y largo plazo enfocado en la medicina ambiental para estas poblaciones. Y aquí tengo que explicar, y con eso culmino mi última palabra. Yo les dije medicina ambiental de urgencia. Uno no puede esperar, aunque parezca que es ineludible, que redes de alcantarillados sean construidas, que se canalice agua potable, que se recríe el derecho de propiedad. Brasil no puede esperar. Brasil no es un país de reforma. No quiero saber del programa de reforma de ningún gobierno. Yo quiero saber del programa de urgencia. Esa gente tiene urgencia por la vida, tiene urgencia por su salud. Y ustedes son responsables y son competentes para poder hacer frente a este tema. Como dice el pernambucano, me siento agobiado por ver que hay capacidad instalada con conocimiento científico, disponibilidad de líderes para hacer frente a este problema. Y como pernambucano, no puedo dejar de culminar con una citación de un pernambucano que de cierta forma se refiere a esta ética de la ciencia y de la humanidad. Rosisca y yo sabemos, la gente de nuestra generación sabe muy bien cuál es el dolor de estas palabras, pero el significado de alerta también. Neolder Cámara decía, tenemos que descubrir la segunda enfermedad del brasilero porque la primera enfermedad, bueno, ya la conocemos, que es el hambre. Y yo añado, es la desigualdad, es la necesidad de vivir mejor, con mejor salud. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor Joaquín Falcão, una disertación excelente con su pensamiento humanista y actualmente en épocas tan tóxicas y tan difíciles por las cuales estamos pasando en el Brasil, necesitamos personas como usted que habla claramente, con profundidad y nos muestra qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que los líderes políticos tienen que hacer. Hace poco clausuramos otro bloque con Neka Setúbal y ella nos decía,
que tenemos que culminar con los mimimis y las cosas tienen que suceder. Parar con majaderías. Nunca había pensado en el tema de no querer reformas. En realidad tenemos que definir cuáles son nuestras urgencias. Y yo te digo algo, claro, el diálogo es necesario. Joaquín Falcón, sabes, eres ejemplo de un jurista con una enorme reputación, pero a la vez eres una persona que tienes la habilidad de la comunicación y particularmente eres una persona que puedes construir puentes. Conozco tu historia. Trabajaste con tres personas tan diferentes como Celso Furtado, Gilberto Freira, Roberto Mariño, personalidades tan diferentes y lograste construir a través del diálogo una posibilidad de hacer las cosas. Y todo eso a través a través de tu firmeza de propósito en tus artículos, sin interrumpirte y haciéndolo a la vez. Yo solo quería subrayar en este momento que realizamos el primer programa de ecología permanente de la televisión abierta en el mundo y, y es lo que duró más, que es Globo Ecología. Este programa, por iniciativa de Claudio Saballé y otros colegas, fue un programa de un pionerismo que vale la pena ver nuevamente. Es exactamente eso. Es a través de diferentes pensamientos, que es algo bueno, y de la diversidad de pensamientos, tenemos una unidad de propuestas y ese propósito de garantir la vida a través de buena vivienda y buena salud es todo lo que necesitamos en el Brasil. Ahora le concedo la palabra al profesor Ricardo Abramombay para sus comentarios iniciales. Profesor Ama Brombay, muchas gracias por participar, Ricardo. Eres uno de estos personajes, como Joaquín Falcón dijo, eres un economista humanista y, y en esta línea de pensamiento que nuestro Joaquín Falcón planteó, ¿le parece que vamos a conseguir, Ricardo Abraham Mumbai, salir de esta pandemia, de esta tragedia que hemos hecho frente, construyendo un modelo de economía socialmente responsable y que sea capaz de reducir las desigualdades del mundo? Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Gracias, Josié. Es un honor estar aquí contigo, con Joaquín y Rosisco, que son personas que admiro mucho. Y aquí preparé, cuando vi el título de nuestro panel, compatibilizando la ciencia, ética y la humanidad, preparé algo que no es una respuesta al tema que me estás planteando. El tema que me planteas solo puede ser respondida por la afirmativa. Si no logramos hacerlo, por lo tanto, es olvidarnos de todo. Y una observación sobre el tema de hambre. Este año estamos celebrando 75 años de la publicación Geografía del Hombre. La cátedra de José de Castro de la Facultad de Salud Pública de la USP va a realizar un evento sobre los 75 años de la geografía del hambre, y ese tema es un tema que tenemos que dar mucha atención en el Brasil. Y preparé para esta tarde algo alrededor del tema. ¿Y por qué compatibilizar ciencia, ética y la humanidad? ¿Será que estos términos no son naturalmente compatibles?
porque al fin y al cabo, ¿cómo podríamos imaginarnos afuera de los gabinetes paralelos de la Prevent Senior una ciencia sin ética que nos sirva a la humanidad? Siendo así, la ciencia no tan solo sería compatible con ética y humanidad, pero la sociedad naturalmente le daría total apoyo a su desarrollo. Hice una descripción caricaturesca porque no corresponde a los hechos ni la desconfianza con relación en la ciencia permanente en el siglo XVII. No solo Galileo, pero Darwin a lo largo de los 20 años que se demoró en publicar el origen de las especies. Y es interesante escuchar el podcast 20.000 leguas en donde se cuenta la historia y la escrita de Darwin. Es fascinante. Durante el siglo XX la ostentación de la ciencia fue drástica y era la idea de ciencia proletaria que acabó la ciencia cronológica y ciencia nacional alemana durante la época de los nazis, pero sería un engaño pensar que la ciencia es amenazada por el totalitarismo. El negacionismo científico ganó fuerza no solo a través de gobiernos de extrema derecha como Trump y pandemia, y en gran parte son ellos que son responsables por las teorías conspiratorias y sus resultados son la negación a vacunarse y la dificultad de superar la pandemia en países ricos y gobiernos democráticos, como estamos viendo en la reincidencia de la pandemia en la Unión Europea. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se puede explicar esa resistencia a la ciencia? Los principales pensadores del siglo XX, el sociólogo Roberto Merck mostró como mismo, aún en sociedades democráticas, la ciencia es amenazada porque habla un lenguaje lejano al día a día de las personas, porque toca temas cuya importancia las personas no entienden y también porque los resultados de la ciencia no son lo que confirma el sentido común. Merton muestra que para enfrentar estos prejuicios, los científicos se organizan en una comunidad lleno de un ethos común que consiste en compartir las ideas, exponer los resultados a la crítica especializada y renunciar a las teorías cuando son insuficientes o equivocadas y con criterios impersonales para circunscribir el el error y escepticismo organizado. El científico es una persona que duda. De cierta manera, el trabajo de Polter es la versión filosófica de lo que Mertol dijo. ¿Cómo sé que una propuesta es científica? No hay una fórmula mágica para eso. Es exponer la proposición a la crítica de los pares. Por eso es importante de los pareceres de las revistas científicas especializadas, el crimen que se cometa contra la CAPS. Uno no puede poner una persona inepta para dirigir una organización como CAPS. La ciencia no es realidad y certidumbre, pero es crítica y duda basada en conocimiento avanzado y sofisticado. El resultado es que la ciencia está mucho más segura cuanto más se cierra como una torre de marfil que es para protegerse contra la confluencia de la sociedad. Bueno, fortalecer este ethos que garantiza la independencia y la calidad de la producción científica es importante. Los ataques que las organizaciones científicas han sufrido en nuestro país por el gobierno federal exige que su independencia se fortalezca en el gobierno Trump. También la ciencia sufrió una amenaza que fue grave, pero cuando hablamos de ciencia, ética y humanidad, este es tan solo
una parte muy importante, pero tan solo una parte de la historia. Y aquí empieza la parte más interesante del tema que se nos propuso, ciencia, ética y humanidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, no tan solo los campos de concentración y las experiencias que se hacían en estos campos, pero también con la explosión de la bomba de Hiroshima y la conciencia de los riesgos que presentaba a la vida en el planeta y para la humanidad, claro, la defensa de la ciencia y la organización científica fueron, siguieron un rumbo diferente, aquel que se basa en la Torre de Marfil como protección. No tengo cómo hacer lo que se hizo en este proceso, pero hoy por hoy lo que y Merton llama del etos de la ciencia y lo que Porter consagró en su epistemología, recibieron dos cumplidos totalmente fundamentales. Uno serían los protagonistas de la ciencia. El segundo se refiere a los objetivos de la ciencia, las finalidades de la ciencia, y este es, es el verdadero tema ético. Los protagonistas de la ciencia, ¿quiénes son los científicos? Ya no se puede tratar a un científico como un sujeto neutral, como una persona que carga lo que la sociedad quiere conocer del mundo. En concreto, uno de los lugares en donde más se desarrolla ciencia, que son las grandes universidades estadounidenses, volcadas en gran parte a la revolución digital. El Valle del Silicio, por ejemplo, es el lugar en donde el conocimiento científico está marcado por el machismo y por el racismo en amplia escala. No es un fenómeno marginal, es central en la manera, no solo la manera como se hace ciencia, sino también en el resultado de la misma ciencia. El machismo y el racismo están presentes allí en el Valle del Silicio y esto tiene una amplia literatura a ese respecto. Y la ciencia y las empresas hoy es crucial, esta relación es crucial. ¿Quién financia la ciencia? ¿Cómo fue la financiación de los financiadores del tabaco y los problemas de salud que él causaba? ¿Cómo es el financiamiento, la financiación en cuanto a los de la ciencia, en cuanto a los alimentos procesados y sus efectos desastrosos sobre la salud humana en el siglo XXI? Hoy día hubo un avance muy grande en esta dirección. Hoy día los científicos para publicar tienen que hacer un disclaimer mostrando quién financió su investigación, que su investigación es de hecho independiente. Poner las ciencias en democracia, esto es clave. El profesor Yuri Castelfranc de la Universidad Federal de Minas Gerais publicó un artículo en Science que se llama Deliberación Ciudadana Global sobre la edición de genoma. Los grandes temas científicos que afectan nuestras vidas ya no pueden tratarse exclusivamente dentro de la torre de marfil y con base en las empresas con las que la Torre de Marfil se relaciona. La ciudadanía está presente y tiene que estar cada vez más presente en la ciencia. La convención o el Convenio Ciudadano por el Clima en Francia, la réplica de este movimiento en Gran Bretaña, muestran la fertilidad de los movimientos por los que los ciudadanos interpelan a los científicos sobre los fenómenos con los que se relacionan. El control del ciudadano sobre lo que hace la ciencia, por ejemplo, en lo que se refiere a la protección de datos personales, el avance de la revolución digital es clave y esto para la medicina en la especialidad que Josier
en la que Josier es un pionero y está a la vanguardia en Brasil, es cada vez más importante. La medicina contemporánea se apoya en 4Ps: personalizada, pretentiva, predictiva y participativa. No es una simple formalidad que cuando usted está en el hospital, el enfermero le dice todo lo que le van a poner o le van a dar. Y no es solo esto, el uso de los datos personales para el avance de la investigación médica es un tema muy importante que tiene que discutirse con la ciudadanía bajo el riesgo de someternos a situaciones en donde nuestras personalidades y subjetividades estarán afectadas. Más que eso, nosotros tenemos hoy organizaciones no gubernamentales que están discutiendo ciencia y miembros de organizaciones gubernamentales que están publicando en las mejores revistas científicas. Y el último punto referente a quiénes son los protagonistas de la ciencia se refiere a lo que el gran Edward Wilson en sus 87 años preconiza en los últimos 20 años, que es la integración entre las ciencias y las humanidades. Nuestro gran desafío hoy es que los equipos que producen conocimiento científico tienen que ser equipos verdaderamente inter y seguramente transdisciplinarias. Inter y transdisciplinariedad no es poner al antropólogo, el sociólogo y el economista juntos, sino comprender el sistema Tierra justo en esta interfaz entre ciencias de la vida y la Tierra, ciencias del hombre y de la sociedad. Más que eso, es integrar la ciencia con el conocimiento de los pueblos del bosque, integrar la ciencia y el arte. En ese sentido, la indicación de Nakatenawa como miembro colaborador de la Academia de Ciencias es fundamental porque hace un reclamo decisivo a la ciencia que tiene que tener humildad. No podemos exponernos y someternos al escepticismo, la idea de que solo el conocimiento científico sea válido, aunque sea muy importante y hoy más que nunca, es fundamental el conocimiento artístico, el conocimiento religioso, las diferentes manifestaciones de la espiritualidad humana tienen que intercruzarse e irrigar la misma ciencia. La Torre de Marfil cayó y es una excelente noticia para la ciencia. En cuanto a los objetivos, muy rápidamente, desde que Hans Jonas publicó el principio de responsabilidad, hablando de la ética de la civilización tecnológica, la ciencia ya no puede considerarse simplemente conocimiento del mundo. La ética es la asignatura de la filosofía que estudia los propósitos, las finalidades de la acción humana. Necesitamos ciencia que nos ayude a superar la cisón entre la naturaleza y la sociedad. Una ciencia que no sea una ciencia para dominar, como Descartes y Bacon decían, para transformar la naturaleza y hacer de nosotros mismos maestros y señores de la naturaleza. De alguna manera, los informes nos llevan en esta dirección y reiterando lo que dijo Joaquín Falcón de manera tan brillante, tenemos que tener una ciencia que nos capacite a superar esta escisión entre economía y ética, una ciencia, y yo pienso que los objetivos del desarrollo sostenible siguen esa dirección. Estos parece que son los caminos de compatibilización entre ciencia, ética y humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ricardo Removay. Espléndida su exposición, formidable. Formidable. Y antes de pasar la palabra a la señora, la doctora Rosisca de Oliveira, miembro de la Academia Brasileña de Letras, yo quisiera solo entre las cosas que Joaquín y Falcón dijeron y Ricardo Abramovay, quisiera mencionar lo que dijo Ricardo como el Valle del Silicio, como
un punto muy importante de racismo y machismo que nosotros no podemos repetir como referencia de desarrollo de innovaciones, tecnologías y cosas como esta. Y hoy se habla mucho de la inclusión plena de los negros, de las mujeres, de los pobres, de las comunidades LGBTQI+, y yo me doy cuenta de que nosotros definimos que cuotas de negros y mujeres podrían ser de una manera de hacer una exención social. Yo quisiera, Rosisca, que hablara de esto, si las cuotas son suficientes o si deberíamos construir puertas adicionales para la ciudadanía de las personas que están fuera de ella desde el punto de vista conceptual. Y si usted entiende que es posible incorporar la ética y la responsabilidad social a la economía de mercado. Muy bienvenida, Rosisca de Oliveira. Muchas gracias por su presencia entre nosotros una vez más. Muchas gracias, Josier, a usted por la invitación. Felicidades desde ahora por el éxito de su evento. Y a mí no me sorprende este éxito porque todo lo que hace usted tiene éxito. Y felicidades. Entonces, le felicito a usted, a sus colaboradores, y es un honor para mí, un gusto estar aquí con ustedes, porque esto me da la oportunidad, y yo de alguna manera reitero palabras suyas, y hacer un agradecimiento público, que yo pienso que es siempre necesario, no importa si es una reiteración a todos, sobre todo los investigadores, científicos, investigadores y los médicos y todo el equipo de salud que usted mencionó, quienes estuvieron y están todavía, porque esto está lejos de terminar, que están al frente en el combate a esta tragedia mundial, global, que nos sucedió y que es la pandemia de coronavirus. Yo agradezco justo a los investigadores que buscaban la vacuna y que fueron sorprendidos dramáticamente en el momento en que la ciencia vivía su momento de esplendor y que de alguna de manera se creía totalmente poderosa este momento de resplandor en que la ciencia se creía poderosa, entonces ese espacio en donde desde el espacio sideral había preguntas, había investigaciones y todo esto transmitía un sentimiento de omnipotencia, un sentimiento de que nosotros podíamos responder a todo con los instrumentos de la ciencia. Y fueron sorprendidos por un misterio, porque al inicio de la pandemia lo que teníamos era un misterio. Todo era misterio. Nadie sabía nada. Y la ciencia, de alguna manera, fue tomada del altar en que estaba y se unió a los mortales y la tiraron a la incertidumbre, el miedo y todo lo que no tengo que repetir y que constituyó y constituye todavía la experiencia de esta pandemia. Y a pesar de eso, la ciencia reaccionó y se enfrentó a esta situación. Lo mismo hicieron los médicos y el personal de salud, que tampoco sabía cómo hacer frente a eso o pocos sabían.
y aún así arriesgaron sus vidas y siguen arriesgándola. Yo perdí a algunos médicos que eran muy importantes para mí, de quienes incluso yo era paciente. Yo tengo un sentimiento de duelo por ellos muy fuerte y a ellos agradezco a todos ustedes. Por otra parte, yo pienso que ahí ya hubo una experiencia importante para todos de una compatibilización entre la investigación y la humanidad. Dejemos la ética para después, pero hubo esta compatibilización y nunca, desde que me acuerdo yo, hubo un acercamiento tan grande entre la medicina, la ciencia y los mortales, los comunes mortales. Como Ricardo dijo muy bien, hay ante la ciencia un sentimiento de distancia, porque no se sabe lo que pasa en aquel mundo, pero nunca ha habido un acercamiento tan grande y un sentimiento tan grande de respeto hacia la ciencia y la medicina. Yo creo que este es un momento que no podemos perder y se pueden plantear diversas preguntas sobre por qué esto está sucediendo. Yo quisiera mencionar un ejemplo que me parece importante en el tema de este debate que planteó tanto Joaquín como Ricardo sobre el tema de una ética democrática para la salud. Y tomando este ejemplo, yo diría que el caso de Brasil es un caso que estudiar, porque Brasil está justo en la situación en que otros países del mundo también se encuentran. No es el único, pero donde hay una ola de obscurantismo terrible que aumenta cada día más en todo el mundo. Esta ola de obscurantismo no nace de la nada y tiene como un gran enemigo la ciencia y tiene horror a la ciencia, como también a la cultura y el arte. Pero es la ciencia es lo que tratamos aquí, lo que estamos discutiendo aquí. Tomar la ciencia como una enemiga se debe justo al hecho de que la ciencia en los últimos 50 años quizás fue más transformadora de la sociedad que incluso los movimientos mismos de la sociedad. Entonces evocó movimientos de la sociedad y transformó de tal manera el mundo, lo estaba transformando de tal manera que esto produjo un sentimiento de inseguridad. Yo quiero decir que este obscurantismo no viene de la nada. Hay que explicar por qué surge de esta manera. Y yo pienso que es el mejor testimonio del miedo que producen los cambios. Y esto ocurre sobre todo en los espíritus más torpes. Ellos tienen un profundo sentimiento, estos espíritus de inseguridad. El progreso los asusta, despierta diversos fantasmas reprimidos y la furia obscurantista quiere detener el tiempo y la historia, quiere callar a la ciencia, quiere callar también los movimientos de la sociedad y se agarra
a lo que hay de más retrasado en el discurso religioso. Yo diría incluso que el obscurantismo es la cara visible del miedo recalcado, el miedo a sí mismo, quizás. Y lo que amenaza más que todo la libertad de los demás. Bueno, una primera tarea, quizás una de las más urgentes en un primer momento, es impedir que el obscurantismo, el miedo a lo desconocido, bloquee el camino de la ciencia y la innovación tecnológica. Yo diría que el bloqueo a la ciencia es de una gran gravedad y aquí Ricardo dio algunos ejemplos. La destrucción de los centros de conocimiento, que es una constante de este tipo de régimen en todos los países del mundo. La destrucción de los centros de conocimiento y de investigación considera de investigación como su mayor enemigo. Y repito, bueno, estamos concluyendo que paradojalmente el obscurantismo es una relación directa a la complejidad de la vida. Cuando hay avances en la ciencia, el obscurantismo también avanza. Es una primera preocupación mía que desearía subrayar y dejar aquí, que es la necesidad de luchar a través de todos los medios contra el obscurantismo. Ese es un punto fundamental para mí. Otro tema que quiero añadir que una pandemia es, y esta pandemia fue muy reveladora, y fue reveladora en todo el mundo, porque la pandemia curiosamente fue anunciada en la conferencia de Davos en diciembre de 2019. Para mi sorpresa, y creo que para sorpresa de muchos, yo ya estaba muy atenta a la crisis climática en aquel momento. Al relatar las grandes amenazas globales, la conferencia de Davos anunció como primer lugar las pandemias. Y eso me llamó bastante la atención porque no se escuchaba hablar de eso a no ser en círculos muy especializados. Y de repente aquello aparece en la primera línea de las preocupaciones globales y en segundo lugar teníamos la crisis climática. Bueno, lo que sucedió después, no tengo que contarles, no fue tan solo la ciencia que fue agarrada de sorpresa, pero también las poblaciones. Entonces, ¿por qué digo que la pandemia es un revelador? Porque mostró las grandes precariedades, no solo de recursos, pero también la falta de gobierno mundial. La precariedad de los recursos colectivos para hacer frente a una amenaza de ese tamaño. La OMS a lo mejor era la única organización de salud global, a lo mejor, no sé, pero era la más importante, por lo menos, y mostró que tenía muy pocos recursos, aunque se esforzó, había pocos recursos para hacer frente a la situación. Bueno, la globalización puede ser vista de varias formas. Una de ellas es el movimiento frenético de los aviones enormes, con personas de todos los rincones del mundo, yendo a todos los rincones del mundo en aeropuertos que son como si fueran ciudades. En un día uno da la vuelta al mundo y consigo lleva
sus talentos, su cultura, sus rasgos físicos, pero también lleva sus males. Un estornudo, por ejemplo. La globalización también es eso. Son los virus que no tienen pasaporte, son los que no hacen sonido en el detector de metales, son los terroristas invisibles, son los inevitables inmigrantes ilegales y para ellos no hay fronteras. Viajan tan incógnitas y libres como los capitales. Son los dos que viajan libremente, el virus y los capitales. Bueno, la pandemia está aquí y un mundo que mostró ser sumamente vulnerable. Bueno, digo todo esto porque cualquier propuesta para poder enfrentar mejor esa situación, en mi opinión, va necesariamente a tener que enfrentarse al tema médico. Y eso no es ninguna novedad. En 48, cuando Norbert Wiener trabajaba para cibernética, él decía, tengo la certidumbre que estoy introduciendo una ciencia que puede ser para el bien o para el mal, pero no va a parar y ningún conocimiento retrocede, y no retrocede en realidad. Pero él le añadió, porque le preguntaron qué hacer, él dijo que no iba a abandonarla. No vamos a abandonarla porque por lo contrario será adoptados por los peores. Y mal sabía él cómo eso era una gran verdad y cómo eso nos afectó. Pero eso lo aplico a todas las ciencias en realidad. Y voy a mencionar un tema planteado por Ricardo, que es cómo se produce la ciencia y cómo se puede distribuir la ciencia, que es un tema que fue abordado por Joaquín. Por lo tanto, ¿cómo se produce la ciencia? ¿Quién la financia? ¿Cómo la financia? Cuando José, cuando me pides que comente que en las grandes universidades la ciencia machista y racista, creo que por lo menos en lo que se refiere al machismo, eso es una gran verdad, porque, porque si no, no hubiéramos tenido un Harvard, un rector que declaró que las mujeres no tenían suficiente capacidad para la matemática, no tenían una buena cabeza para la matemática. Eso es tan caricaturesco que ni siquiera vale la pena mencionar ese punto. Pero eso también no significa que todo lo que se produjo como ciencia a lo largo de la historia fue hecho, claro, con anuencia de las mujeres. Todo lo que se refería a ella tenía el consentimiento de ella. Y mucho de eso se produjo con la ausencia de mujeres. Y hay un libro muy interesante de una psicoanalista que se llama Ese sexo que no es uno, no es un sexo, y aquí se refiere a Fez do Latin. Y también atraviesa la historia del pensamiento científico. El racismo, bueno, ni qué hablar. La respuesta se ve claramente por los movimientos negros que defienden más y más los saberes de sus comunidades y del mundo indígena también. Bueno, cierro este paréntesis para contestar su pregunta y vuelvo al tema de la ética.
que es lo que Joaquín mencionó, que es y ustedes también mencionar, que es el acceso y la distribución del fruto del espíritu humano, que es la ciencia. Me parece interesante porque fue un científico, el profesor Hamburger de biología, miembro de la Academia Francesa, que una vez dijo que los derechos humanos eran la joya del pensamiento humano, porque fueron los derechos humanos los que se retiraron de la condición animal. Fueron ellos los que habían creado la idea de la compasión, que la naturaleza no proporcionaba con su selección natural. Y yo les diría, el tema de los derechos humanos es lo que Joaquín consideró ética de la democracia. Es imposible considerar, por ejemplo, en un país como en el Brasil, en donde intentamos transformarla en una democracia sin conclusión. A lo mejor siempre sea una democracia sin conclusión, pero intentamos transformarla en una democracia y es imposible poder construir eso sobre una desigualdad del nivel de la nuestra, que es por sí solo un atentado a los derechos humanos. Es absolutamente incompatible con los derechos humanos. Ahora, romper esa desigualdad, crear, por ejemplo, un país más solidario, significa, en mi opinión, que en primer lugar vamos a tener que tener un cambio de valores. Y ese cambio de valores es necesario porque a partir de un cierto momento se utilizó como medida de éxito prácticamente y únicamente la ganancia. La ganancia es la medida del éxito que se usa. Bueno, es imposible construir una ética y solidaridad cuando uno tiene como valor principal exclusivamente la ganancia. Ahora, esa afirmación de la ganancia como criterio de éxito le relegó a la ética el estatuto de ingenuidad y le dio a la criminalidad el estatuto de viveza. Las opciones que hacemos a lo largo de nuestra vida dependen fundamentalmente a lo que le damos valor. Nosotros elegimos una cosa u otra debido a lo que uno ve como algo de valor. Los valores valen por lo que son, pero en la lógica mercantil no funciona así. En la lógica mercantil las cosas son diferentes. No se pregunta qué es lo que vale una cosa, pero sí cuánto vale algo. La existencia del valor puede convertirse fácilmente en una moneda. Y creo que cuando este valor en el sentido económico invade el campo de los valores en general, se ve un cambio en la sociedad para, para lo peor y creo que eso ha sucedido. Porque las sociedades que son regidas por esta mentalidad, a ellas todas las cosas tienen un precio en estas sociedades y cuando es invisible, nunca anuncia su precio. Una definición que es gratuita no tiene valor.
Y en este hall incluimos todos los gestos de seriedad. Quiero darles un ejemplo que me pareció interesante. Hubo una explosión dramática en el sur de Francia hace algunos años y cuando se relató, cuando se vio el PBI, ahí aparecieron todos los perjuicios de la empresa, todas las pérdidas, pero el gesto de solidaridad no fue evaluado y no fue considerado aquí. Hablar de solidaridad, esperar por la solidaridad, querer la solidaridad sin una reforma de valores éticos que sean otros, diferentes a la lógica de la ganancia, bueno, no es posible tener eso. Por lo tanto, el debate ético es central hoy por hoy en las sociedades y debería ser parte de todas las universidades, en todas las facultades de medicinas, en todos los colegios. Deben ser parte del debate público, deberían estar permanentemente presentes, no como algo ingenuo o un voto de piedad, y sí como una necesidad de salvación de un mundo desgobernado que está a camino de su perdición. Yo tengo un libro que se llama La naturaleza del escorpión y le di ese título porque vivimos en un mundo que tiene la naturaleza del escorpión. Prefiere suicidarse que anunciar su propia crueldad. Parece que esa es su naturaleza. Por lo tanto, tenemos que cambiar la naturaleza del escorpión. Y eso empieza cuando hay un debate como el debate que estamos teniendo el día de hoy, en el cual se afirma, por un lado, como Joaquín afirmó, la necesidad de luchar contra esta desigualdad en la salud en todos los niveles, como Ricardo también afirmó, hay una necesidad de una ciencia que sea una ciencia por el bien de la humanidad y no a cuestas de la humanidad. Y afirmo aquí también que la ganancia no puede ser la medida del éxito, no debería ser la medida del éxito. Y son mis consideraciones intentando contestar, incluir a mis colegas que me antecedieron y a lo mejor tus expectativas, Josie, para que comentara sobre estos temas. Yo había preparado otra cosa, pero ahora estoy ofreciendo otro lado. Claro, como muy a menudo lo eres, como suele serlo, has sido excelente. Muchas gracias por tu gran contribución y hasta por la alerta que Rosisca nos da, profesor Joaquín Faucón y el profesor Ricardo, para culminar nuestro evento. Cada uno tiene un minuto para dejar su mensaje de esperanza, mostrando que podemos construir un camino que nos lleve a días mejores que el día de hoy, a partir de las alertas de la profesora Rosisca. Profesor Joaquín. Joaquín, su micrófono está silenciado. Hay un filósofo que dice que el tiempo es el señor de la razón. Yo me preocupo mucho con el Brasil, que solo tiene futuro. Yo creo que Brasil tiene urgencia. El tiempo es el señor de la salud y de la salud de los que más lo necesitan. Gracias, profesor Joaquín Faltón. Ricardo Abraham Mumbai, muchas gracias por la invitación. Qué gran placer
Es tan bueno escuchar a Joaquín y a Rosisca hoy. Hay mucho aprendizaje aquí. Esa urgencia de Joaquín me hace recordar una observación de Anna Hanek que decía, no tenemos que cultivar la esperanza es la postergación, tenemos que actuar. La esperanza a la acción y la acción hoy empieza fundamentalmente a través de nosotros y tenemos que librarnos del fanatismo del fundamentalista que hoy está en nuestro gobierno. Mientras esto domine, será imposible que tengamos esperanza. Necesitamos tomar acción y después de tomar acción, sí tendremos un trabajo hercúleo de reconstrucción, porque lo que esta gente ha hecho en la mente de las personas, en el alma de las personas, aún será estudiado, pero es terrible. Entonces, acción. Y como justamente tenemos a jóvenes viéndonos que están dando, están entrando en todas partes del mundo, el ejemplo de la acción. Muchas gracias, profesor Ricardo Abramovay, profesor Joaquín Falcão, profesora Rosisca de Oliveira, yo termino diciendo que el contenido que presentaron hoy fue de gran relevancia para todos nosotros. Yo como médico puedo asegurarles que servicios médicos, hospitalarios, servicios de salud en general son bienes de consumo. La diferencia es que son bienes de consumo que no pueden estar regulados por la ley del mercado exclusivamente, por lo menos las leyes de mercado no pueden regular este bien de consumo porque hay otros valores éticos, morales, que hay que tener en cuenta en esta toma de decisión. Muchas gracias a todos. Que queden con Dios, que estén protegidos con salud, manténganse vivos, porque Brasil les necesita mucho y hasta el próximo año, si Dios lo permite. Fue excelente nuestro encuentro.